En este video vamos a ver algunos conceptos básicos antes de comenzar a trabajar. Allí podemos ver la bibliografía correspondiente. Vamos a seguir este autor. Por lo tanto, lo que nombremos aquí, mejor dicho, estos autores, lo que nombremos aquí estará en base a ese libro. Lo primero que vamos a definir es lo que es un enunciado o una proposición. Fíjense que aquí dice es un conjunto de palabras y símbolos que de manera conjunta conforman una afirmación que se puede clasificar como verdadera o falsa. Y esa es la gran importancia que tiene esta definición de enunciado. Es una afirmación que se puede clasificar como verdadera o falsa. Fíjense, por ejemplo, que si nosotros vemos la afirmación 4 más 3 igual a 7, aquí está dado en forma de símbolos. Y podemos decir que es una afirmación verdadera. También si consideramos la afirmación dada en palabras, es decir, una oración, un ángulo tiene dos lados, también podemos decir que es una afirmación verdadera. Al poder calificarla como verdadera, estamos diciendo que es un enunciado. También se lo puede conocer con el nombre de proposición. El pan se hace con té puede ser también una proposición. Por ejemplo, no sé, hasta donde sé, el pan en su elaboración no necesita del té. Por lo tanto, es una afirmación falsa. 7 es menor que 3. Fíjense que aquí este simbolito significa menor que. 7 menor que 3. También es una afirmación, por supuesto, falsa. Ahora, por ejemplo, si digo cuidado, esa afirmación no puedo decir que sea verdadera o falsa, o esa oración no puedo decir que sea verdadera o falsa, ¿sí? O sea, no la puedo considerar como una proposición. El mate amargo es mejor que el dulce. Bueno, esto depende de quién sea la persona que lo considere. A alguno le puede resultar mejor el mate amargo, a otro el mate dulce, o ninguno de los dos, ¿sí? Entonces, es una afirmación que no se puede considerar como una proposición. Algunos enunciados contienen variables. Por ejemplo, cuando decimos x más 5 es igual a 7, es una afirmación o es un enunciado abierto. También algún autor puede llegar a considerarlo como una función proposicional. Esto quiere decir que para distintos valores de x, voy sustituyendo la x por distintos valores y ahí voy a poder decir si es verdadero o si es falsa. Por ejemplo, si a la x la reemplazo por 2, esta afirmación es verdadera. En cambio, si la reemplazo por cualquier otro valor, esa afirmación es falsa. Por eso es que es un enunciado abierto. Sin embargo, hay algunos enunciados con variables que pueden clasificarse como verdaderos o como falsos. En este caso es una proposición a más b igual a b más a, donde a y b son números, mejor dicho, a y b son cualquier número, y esa afirmación es verdadera siempre. Para cualquier sustitución de a y de b, como vamos a ver un poquito más adelante, esa afirmación es verdadera. Se conocen con el nombre de propiedad conmutativa de la suma. Y es algo que se cumple para cualquier número A y cualquier número B. A partir de una proposición o de un enunciado, podemos encontrar otro enunciado conocido como negación. Y lo veremos representado por ese simbolito que se lee no P e indica lo contrario a P. Es decir, si P es verdadero, no P va a ser falso y viceversa. Es decir, si P es falso, no P es verdadero. Y acá vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos el enunciado 4 más 3 es igual a 7, su negación, ¿sí? 4 más 3 es igual a 7 es un enunciado verdadero.
cambio, su negación, 4 más 3, es distinto de 7, es un enunciado falso. El pan se hace con té, el enunciado, la proposición que nombrábamos hoy, es un enunciado falso. Sin embargo, el pan no se hace con té, que es su negación, es justamente verdadero. 7 es menor que 3 es un enunciado falso y 7 no es menor que 3 es un enunciado verdadero. Fíjense cómo aquí utilizamos nuevamente un símbolo nuevo, que es el de no es menor que 3. También a partir de proposiciones simples, que comúnmente las denotaremos como P y Q, podemos obtener otras proposiciones que llamaremos compuestas. Por ejemplo, una de ellas es la conjunción, y que su conector es y. Aquí podemos ver una tablita de valores de verdad, correspondiente a la conjunción. Tenemos la proposición P, la proposición Q y también la proposición P y Q. Por ejemplo, si nosotros decimos me voy al kiosco a comprar gaseosa y hielo, si vuelvo solamente con la gaseosa, alguien nos preguntará qué pasó con el hielo. O si vuelvo solamente con el hielo, alguien nos preguntará qué pasó con la gaseosa. Y si vuelvo sin nada, por supuesto que nos preguntarán qué pasó con lo que fuimos a comprar. En cambio, si volvemos con las dos cosas, nadie nos cuestionará nada porque estoy cumpliendo con aquello que fui a hacer. Entonces, la proposición P y Q solamente es verdadera cuando ambas proposiciones, tanto P como Q, son verdaderas. En este caso, si vuelvo con la gaseosa y vuelvo con el hielo, ambas proposiciones que dije al principio son verdaderas. En cambio, si fallé en una de las dos o en ambas, ya la proposición que dije al principio es falsa. Un ejemplo más matemático puede ser este. Aquí tenemos dos conjuntos y de paso ya vamos tomando un poco de nomenclatura. Ahí tenemos el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5. El conjunto B formado por los elementos 3, 6, 9. Fíjense la forma en que escribimos estos conjuntos. Entre llaves y dentro de esas llaves los elementos. También podemos decir que 1 pertenece a A, 3 pertenece a A, 3 pertenece a B, 6 pertenece a D, etc. Y hacemos una tablita de valores. En este caso, es una tablita para ilustrar una determinada situación. En la primera columna tenemos los valores que le daremos a nuestra X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la segunda columna tenemos la proposición X pertenece a A. Ese simbolito, el símbolo de que pareciera ser como una E, es el símbolo de pertenece. Y también tenemos la proposición X pertenece a B. Y luego la proposición compuesta X pertenece a A y X pertenece a B. Nuevamente aparece otro nuevo simbolito que representa Y. ¿Sí? Ese símbolo que pareciera ser una B corta invertida representa Y, o la conjunción. Entonces, pensemos en el primer caso. Si la X vale 1, la proposición X pertenece a A, o sea, 1 pertenece a A, es verdadero porque 1 pertenece a A, ¿sí? 1 está conformando a A. Sin embargo, en B no lo podemos encontrar. Por lo tanto, X pertenece a B es falsa. Y decir que X pertenece a A y X pertenece a B, es decir, 1 pertenece a A y 1 pertenece a B, es una proposición falsa. Con el 2 pasa algo similar. Sin embargo, con el 3 podemos ver que 3 pertenece a A y 3 pertenece a B. Por lo tanto,
la proposición X pertenece a A, o mejor dicho, 3 pertenece a A y 3 pertenece a B, es una proposición verdadera. Otro caso nuevo que podemos encontrar puede ser con el 6. El 6 pertenece a B, pero no pertenece a A, por lo tanto la proposición X pertenece a A es falsa y X pertenece a B es verdadera, siendo que X vale 6, ¿no? 6 pertenece a A es falsa, 6 pertenece a B es verdadera, y 6 pertenece a A y 6 pertenece a B es falso. Con el 7 podemos encontrar que no pertenece a ninguna de las dos, a los dos conjuntos, es decir, 7 pertenece a A es falso y 7 pertenece a B también es falso. Por lo tanto, la conjunción de que 7 pertenezca a A y a B también es falsa. Otra operación que podemos hacer con dos proposiciones es la conocida como disyunción, donde el conector que vamos a utilizar es el de O. Por ejemplo, me voy a comprar pan o galletitas, ¿sí? Con que cumpla con una de las dos opciones, ya la proposición va a ser verdadera. Voy a comprar pan o galletitas, cumplo con las dos condiciones, la proposición es verdadera. Si compro solo pan, la proposición es verdadera. Si compro solo galletitas, la proposición también es verdadera. Pero si no compro ninguna de las dos cosas, la proposición es falsa. Por ejemplo, volvamos al mismo conjunto al mismo par de conjuntos que teníamos hoy y veamos qué pasa en esta situación. Aquí el símbolo va a ser distinto, ¿sí? Es igual que el anterior pero invertido, ¿no? Y significa O. Si considero las X que pertenecen a A o que pertenecen a B, o a ambas, ¿sí? Una cosa que me faltó decir en el anterior es, en el único caso que es falsa es cuando ambas proposiciones son falsas, ¿no? Volviendo a la tablita, fíjense que el 1 pertenece a A y como pertenece a A, ya la disyunción es verdadera. Lo mismo pasa con 2. Con 3 también la proposición es verdadera porque 3 pertenece a A o 3 pertenece a B es verdadera porque ambas son verdaderas. Y acá con el número 7, por ejemplo, fíjense que dice 7 pertenece a A es una proposición falsa y 7 pertenece a B es una proposición falsa. Por lo tanto, 7 pertenece a A o 7 pertenece a B es falsa. Otra operación que podemos considerar es la implicación o condicional. Estos enunciados se clasifican en verdaderos o falsos como un todo, ya no por separado, o bueno, en realidad sí, pero nosotros no lo vamos a ver así. Y generalmente en la oración donde aparece el condicional, aparece justamente el sí condicional, el sí sin acento, sin tilde, y el entonces. Y el símbolo matemático que usaremos para esto es esta especie de flechita doble, ¿sí? Eso significa entonces, ¿sí? Ese es el simbolito que significa entonces. Por ejemplo, 3x más 5 es igual a 11, entonces x es igual a 2. Esto es una proposición verdadera, es una implicación verdadera. Porque si x vale 2, 3 por 2, 6 más 5, 11, la igualdad se cumple. Si un ángulo es de 90 grados, entonces es recto. Aquí lo que quiere decir esta frase es que todo ángulo de 90 grados es recto. Todo ángulo de 90 grados es recto. Eso es lo que quiere decir. Si hoy es lunes, entonces mañana es domingo.
esto es una proposición, por supuesto, falsa, ¿no? Más allá de que si hoy es lunes o no es lunes, mañana es domingo, no va a ser una proposición verdadera. Por otro lado, otra forma que puede tomar un condicional es cuando aparece el sí condicional. Te presto mis apuntes si me pasas la tarea. Esto leído de la forma que de los demás, ¿sí? De los demás ejemplos, sería: si me pasas la tarea, entonces te presto mis apuntes. O sea, son dos formas distintas de escribirlos, pero equivalentes. Otro ejemplo matemático también: si los lados de un triángulo si dos lados de un triángulo, son de igual medida, estos que están marcados con estas dos rayitas, entonces el triángulo tiene un par de ángulos de igual medida, que son este y este, ¿sí? Entonces, si el triángulo tiene un par de lados de igual medida, también tiene un par de ángulos de igual medida. Entonces tiene un par de ángulos de igual medida. Aquí, en una implicación, podemos separar entre lo que se conoce como hipótesis, ¿sí? Dos lados de un triángulo son de igual medida, y la tesis o conclusión tiene un par de ángulos de igual medida, ¿sí? Partiendo de uno llegamos al otro. Aquel del cual partimos recibe el nombre de hipótesis, y aquello a lo que llegamos recibe el nombre de conclusión o tesis. Esto lo vamos a utilizar muchísimo, es muy importante. Entonces, en una implicación, lo que está antes, ¿sí? Antes de el entonces, recibe el nombre de hipótesis, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y aquello a lo que se llega recibe el nombre de conclusión. Muchas gracias, hasta el próximo video.